menos, en este caso, FBC es igual a 0. Y yo andaba buscando FCA. Ahora ando un poquito más de abajo. Ya. FBC ya yo lo tenía. Es 2.093. Lo habíamos sacado anteriormente. Por tanto, aquí me quedaría coseno de 60 FCA menos 2.093, ¿cierto? Igual 0. Y eso me da coseno de 60 FCA es igual a 2.093, ¿ya? Que era FBC, que pasa positivo. Por tanto, FCA va a ser igual a 2.093 dividido por el coseno de 60. ¿Ya? Y eso me da 60. Que FCA es igual a ¿cuánto les da? 1,86. 4,186. ¿Eso le dio? Sí. Sí, eso da. Lo leo. Este ejercicio era más. Ahora este ejercicio tan largo sin las medidas no se los pregunté en la prueba. Ya, no. Porque había que hacer trabajar esa ecuación, trabajar las dos ecuaciones, igualar una, entonces ya ahí dije, por eso no les pregunto. ¿Ya? Ahí están como todos los ejercicios relacionados. Ya denme, ¿cuáles son los que están conectados acá? Los 8. Voy a dar los nombres. Los que han participado en la clase. No se repiten los números. Héctor, ¿cuánto? Monsalve. Héctor Monsalve. Hugo Vilches. Ignacio Espinosa. Jaime Gaitán. Juan Vázquez. Ricardo Espinosa. Y Susana Carrillo. Carrillo. Ya, ahí están los 3, 4, 5, 6, 7. Me falta alguien. O yo soy el 8.
Susana, Ricardo, 2, 3, 4, 5. Usted el 8, profe. Ah, ya. Igual anótese. Bueno, voy a anotar Póngase 5. todos los puntos ya. Ustedes 7. Ahí le colocan sí a la pregunta extra que les voy a añadir. ¿Ya? Excelente. Profe, ¿a qué era el certamen? A las 5. Ya, nos quedamos. Ya, ahí está el repaso. Espero que les haya servido para retomar, memorizar algo que haya quedado pendiente. Nos quedamos acá, en el tema de los ensayos. Ya tenemos que terminar con este tema. Ya. Los ensayos para poder determinar propiedades, en este caso mecánica de los materiales, o sea, cómo se comportan frente a la tracción, a la compresión, esfuerzos constantes, ¿ya? De resiliencia, frente a impactos, por ejemplo, etcétera. Se le tienen que hacer o se tienen que someter a ensayos, cual cada uno de estos ensayos está normado, en este caso, para poder, obviamente, que se realice el ensayo en diferentes partes, ¿ya? Y que al medir los resultados estos sean iguales, ¿ya? Considerando, por ejemplo, un mismo material con las mismas dimensiones. Y más que nada para estandarizar el ensayo para que los datos obtenidos sean lo más cercano, en este caso, al comportamiento real que tiene, en este caso, el material. Por tanto, existe una serie de procedimientos o protocolos que se tienen que cumplir para realizar los ensayos. ¿Ya? Yo conozco algunos porque he trabajado en algunos de estos ensayos, así que ahí les voy a explicar. Ya. Hay ensayos de tracción. ¿Ya? El acero generalmente se le somete a ensayos de tracción, ¿ya? Porque el acero, al someterlo a un ensayo de compresión, el acero se va a deformar. Pero en este caso la máquina va a seguir arrojando, en este caso, una resistencia de acero porque jamás se podría decir, no se va a partir como en este caso como el hormigón, pero se deforma, ¿ya? Se deforma muy rápido frente a la compresión. Por tanto, el acero es malo resistiendo la compresión, ¿ya? En cambio, el hormigón sí es mejor ya en lo que es compresión, pero en tracción, como el acero tiene una capacidad de deformación, ¿ya? Es muy bueno resistiendo la tracción. Por tanto, el ensayo que se utiliza para analizar el acero, cuál es en este caso la resistencia a la tracción y a la deformación, ya uno de los ensayos es el de tracción. ¿Ya? El de tracción sujeta la probeta en ambos extremos, una probeta en el cual tiene unas dimensiones estandarizadas, ¿ya? Ahí se muestra el esquema de la probeta. También tiene una sección que tiene un diámetro menor, ¿ya? Ese diámetro también está estandarizado de acuerdo a la norma, ¿ya? Que ese diámetro es de media pulgada y puede haber una tolerancia de 0,01 pulgada. Esa es la tolerancia que puede haber en el diámetro. ¿Ya? La distancia entre los puntos que se marcan es de 2 pulgadas. ¿Para qué se marcan los puntos? Para saber, por ejemplo, cuánto es lo que la probeta se estiró, ya se deformó en el ensayo. Se puede medir igual. En el ensayo de tracción, lo primero que se va a notar al realizar el ensayo es, en este caso, primero un cuello. Se genera un cuello en el material por efecto de tracción. Ese cuello genera una pérdida de sección, ¿ya? Eso es cuando ya el material pasó a la zona plástica. Posteriormente va a empezar a generarse una fisura, ¿ya? Y esta va a generar en este caso la fractura final. Ahí se muestra en este caso cómo la probeta al inicio no se ve ninguna deformación a simple vista, ¿ya? Donde la probeta puede volver a su forma original y a eso le llamamos zona elástica. Después pasamos a la zona plástica, ¿ya? Donde se genera el cuello, ya se forma un cuello ahí, una pérdida de sección. Por tanto, ustedes saben que el esfuerzo
en este caso, es fuerza partido por área. A la misma fuerza, ya teniendo una mayor área, vamos a tener menos esfuerzo. En este caso se va a generar menos esfuerzo por deformación, ¿ya? Porque tengo una mayor área en este caso para distribuir las cargas. Pero a menor área, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El esfuerzo va a ser mayor. La deformación va a ser mayor. Como hay una pérdida de sección, la deformación empieza a ser más evidente. Y se muestra como ahí está en la imagen. Hasta que se fractura. Ahora, para mostrar cómo funciona el ensayo de tracción, cada uno de los ensayos, en este caso, está asociado a un video. ¿Ya? Acá se toma una probeta, en este caso, pero si se dan cuenta, es un video por donde muestra, en este caso, que lo encontré bien interesante porque mostraba el gráfico a medida que la probeta, en este caso, se iba deformando. Pero, como se pueden dar cuenta, no tiene las dimensiones estandarizadas para poder, en este caso, cumplir con la norma. Por tanto, claro, me va a medir la tracción, en este caso, del material, pero no es un ensayo que apruebe la normativa, porque de primera no tiene, en este caso, las dimensiones estandarizadas, ya tampoco tiene, en este caso, la sección de media pulgada, ¿ya? Las marcas, en este caso, los puntos que limitan las 2 pulgadas de largo. Por tanto, este ensayo no cumple con la norma, ¿ya? Es un ensayo que hicieron para ver cómo se comportaba el acero en el gráfico, pero no cumple con la norma, ¿ya? Por tanto, los resultados no son válidos. Fíjense que en la zona elástica no se ve ninguna deformación en el acero. Se genera una zona de endurecimiento que es un pequeño pic entre la zona elástica y la zona plástica por la diferencia de temperatura igual que se genera al estirarse el material. Ahí zona lenta, fíjense que ahí se alcanzaron a dar cuenta dónde se generó el cuello, ¿cierto? Y se fijaron que el material se cortó más en la zona de abajo que en la zona de arriba, ¿ya? Eso es porque no tenía ninguna sección, en este caso, como la que aparecía en la probeta. Entonces, para eso se genera, en este caso, esa sección. Para que la fractura se genere en esa zona y no más abajo o más arriba, ¿ya? ¿Por qué se puede generar más abajo o más arriba en una sección que es totalmente uniforme? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se genera más abajo o más arriba, haciendo que la fuerza se está aplicando en este caso de forma, en este caso, se podría decir regular entre la pinza superior y la pinza inferior? Más arriba, Ahí se genera más abajo. ¿Por qué? más abajo. Ah, verdad. Se genera más abajo. Se podría pensar que el material tenía una mayor dureza en ese punto, o, perdón, no mayor dureza, sino que menor cantidad de carbono era más dúctil en ese punto, se podría pensar. Fíjense que en este caso la parte superior es la única que se mueve, que se va alargando. La parte inferior es fija. ¿Se dan cuenta? Ustedes cuando, por ejemplo, tiran un elástico, ¿dónde se corta el elástico?
tirando un elástico. ¿Dónde se puede cortar el elástico? Abajo. En la parte de abajo, en la parte fija, donde no se está generando, porque la parte superior está generando de una cierta manera una tracción. Para evitar eso, es que se genera en este caso la sección justo en el centro, el diámetro reducido, para que la fractura se genere en esa zona y podamos medir más fácilmente. ¿No? Ya que la zona de abajo es la que siempre está fija. ¿Ya? La zona de abajo es la que se ve más perjudicada porque es la zona que está fija. Entonces, para evitar eso, se le hace el cuello. Se le hace la sección. Ya, ahora, ese ensayo podemos medir en este caso el gráfico de fuerza de deformación y podemos medir la tracción que es capaz de soportar la resistencia mínima a la tracción que nosotros denominamos en los materiales. ¿Ya? Depende del tipo de acero, obviamente vamos a tener una resistencia a la tracción mayor o menor. ¿Ya? Un acero en este caso que es más dúctil, ya que es más blando, que es bajo carbono, me va a generar una mayor ductilidad, una mayor zona plástica, ya antes de la fractura. ¿Ya? En cambio, un material que es más duro, más rígido, ¿ya? Me va a generar una mayor resistencia a la tensión, ¿ya? En la zona, en este caso, elástica, pero menor deformación, en este caso, en la zona plástica. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, materiales que son muy duros, ¿ya? Que se dan cuenta que casi no se deforman y se fracturan de forma inmediata. Profesor, ¿Sí? en una oportunidad, alrededor de unos 2 años atrás, en una papelera nueva, que era de acero inoxidable por las condiciones de humedad que hay en esa planta, un operador accidentalmente, bueno, por no tomar todas las medidas, abrió una estructura que tenía unos pernos de acero inoxidable de casi 1 pulgada, yo creo que 1 pulgada por ahí. Eran varios pernos, como 8 pernos. Y la fuerza hidráulica que abrió esta capota con los pernos puestos hizo que se cortaran los pernos de acero inoxidable de casi 1 pulgada. Y antes, obviamente, del corte se produjo este famoso estiramiento o deformación que usted nos comenta. Y me llamó la atención que efectivamente en el punto que se cortó, realmente quedó muy delgado el perno de acero inoxidable. Y obviamente que la fuerza que hizo la hidráulica para cortarlo fue una fuerza tremenda. Pero la zona, en este caso, de formación, el alargamiento que se produjo en el perno inoxidable tiene que haber sido menor. No sé, ¿no han visto cuánto se corta un perno convencional de acero al carbono? ¿No? Pero corte por estiramiento, dice usted, Sí, porque a veces se cortan por cizalle, por cizalle. otro esfuerzo. Ya. A nosotros igual les pasó algo muy similar con un flange. Era una máquina, en este caso, que generaba el enderezamiento de las vigas. Las vigas, cuando se soldaban por arco sumergido, se tendían a deformar por el calor. ¿Ya? De hecho, en este proceso de tracción, ya se genera calor. ¿Por qué? Porque el material está tendiendo a resistir la carga de tracción, la fuerza. Entonces se genera en este caso una temperatura interna en el material. Ustedes tocan la probeta, cuando después de hacer el ensayo se van a dar cuenta que la probeta está un poco más tibia de lo que estaría normalmente, ¿ya? Porque se genera un calor interno en el material. Está resistiendo en este caso la fuerza. A nosotros, ¿qué pasó? Que cuando la máquina que enderezaba las vigas, que se curvaban por el arco sumergido, se dañó, estaba fugando. Ya tenía una deformación en el flange, ya inicialmente. Ya el sello no cumplía su función por completo.
Entonces, ¿qué se hizo? Se sacó el flange de la máquina, que igual ya varios, en este caso, pernos, ¿ya? Y se procedió a cambiar. Cuando se instaló, en este caso, el flange nuevo, cuando se apernaron, los mecánicos colocaron cualquier tipo de perno, ¿no? Ya los pernos con una resistencia mecánica o de alta resistencia tienen una marca en las cabezas o una numeración, ya que dependiendo de la norma. Ya puede ser una marca o numeración. Y los pernos de baja resistencia, que son los pernos ordinarios, que sirven para otros fines, en este caso, no tienen marca en las cabezas. El acero, en este caso al carbono, no es más resistente que el acero inoxidable. De hecho, los pernos de acero inoxidable son más duros, más resistentes. ¿Y qué pasó? Que cuando se echó a funcionar la máquina, el flange salió disparado por la presión del cilindro hidráulico, que aproximadamente era un cilindro que fácilmente llegaba a los 60 centímetros de diámetro, si es que no más. ¿Ya? Reventó el flange y cortó todos los pernos. ¿Ya? Cortó todos los pernos. Una, que se produjo la deformación del flange, que tuvieron que mandar a fabricar otro flange. ¿Ya? Y la otra fue que, en este caso, todos los pernos que se cortaron habían sufrido alargamiento. ¿Ya? Cuando se sacaron los pernos que estaban todavía metidos en el hilo, en este caso, de la máquina, nos dimos cuenta de que el perno solamente había tomado un cuarto de la sección del hilo. O sea, el perno debería haber tomado por lo menos 3/4 del largo. Y apenas había agarrado un cuarto del largo. ¿Y dónde se cortó? Justo en la zona, en este caso, entre el flange y la parte, obviamente, que estaba sujeta. Por tanto, quedaron como a ras de la máquina. Tuvimos que soldar piezas para poder agarrar el perno y hacer el movimiento para que se saliera el hilo, lo que quedaba del perno en realidad. Pero justo se generó el corte ya en la parte que estaba fuera de la máquina, toda la parte que no había tomado el hilo. ¿Ya? Porque de cierta manera el hilo del perno con donde va puesto genera una resistencia igual, ayuda un poco a generar la resistencia, pero la parte que está, en este caso, sin hilo, no, el flange no está sin hilo, por tanto no ayuda en este caso a generar esa resistencia a la tracción. Claro, se cortó justo en la zona donde no estaba sujeto el hilo, ¿ya? Con una zona de deformación considerable en el perno, ¿ya? Producto de la fuerza que se le aplicó. Y ahí podemos darnos cuenta, en este caso, la ductilidad de los materiales con este ensayo. Cuándo un material es más dúctil, cuándo es más frágil, ¿ya? Dependiendo, en este caso, el cuello, y hay una forma de calcularlo que después vamos a ver cuánto es el porcentaje de estiramiento que sufre en el ensayo de tracción. ¿Ya? Dependiendo del estiramiento que sufre en la zona de tracción, podemos clasificarlo de acuerdo a una tabla, ¿ya? ¿Qué tipo de acero estamos analizando? ¿Ya? Por ejemplo, acá está la probeta, en este caso, la cual sufrió un estiramiento. Pasó, por ejemplo, de 8 a 8,8 en lo que es reducción, en este caso, de área, y se genera una reducción, ¿ya? La reducción de área es la zona donde se genera el cuello, ¿ya? Esa zona va a generar una reducción de área, ¿ya? En el proceso de alargamiento, ¿ya? Y en base a eso, en base a la fórmula, podemos en este caso ver cuánto es la reducción del área que se genera, ¿ya? O bien cuánto es la elongación que se generó. La elongación se saca con lo largo, ¿ya? Y la reducción de área se saca con la área, ¿ya? En este caso sería pi por r cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado partido por 4.
Ahí podemos saber en este caso la reducción. Y la reducción tanto en el área como en la elongación, que en el largo, ya se genera un porcentaje. ¿Cuánto es lo que sufrió en este caso? ¿Cuánto fue el porcentaje que se estiró en este caso o se elongó el material en el ensayo? Entonces eso es lo que calculamos en el ensayo de tracción. Eso es solamente. De acuerdo a eso podemos analizar el material. Ahora, para poder pasar a porcentaje hay que multiplicarlo después por 100 porque aparece en decimales. ¿Ya? Por ejemplo, si la área cambió, en este caso la área, que es la parte en este caso del diámetro, cambió de 2 a 2.3, ¿ya? Para sacar la área inicial era 2. Y la área final pasó a ser 2.3. Supongamos que son milímetros cuadrados. ¿Ya? Por tanto, la reducción de área va a ser 2 menos 2.3. Eso dividido por 2 me da menos 0.15. Ya significa que hubo una reducción de área en aproximadamente un 15%. Si yo lo multiplico por 100. Esa fue la reducción de área. Si lo sacamos con respecto a la elongación, vamos a darnos cuenta que la elongación final es de 8,8 y la inicial es de 8. Por tanto, eso nos da una elongación de 0,1. Es decir, sufrió una elongación de un 10%. Entonces, se pueden ver que la reducción de área no es directamente proporcional al largo o a la elongación. ¿Ya? No es directamente proporcional. Reducción de área con elongación. Porque si fuera directamente proporcional, la reducción de área sería en el mismo porcentaje que la elongación. Y no es así. ¿Ya? Hay una diferencia entre lo que se alarga, ¿ya? Lo mismo pasa con la expansión. Entre la expansión del material por dilatación, ¿ya? En cuanto al diámetro, con respecto al largo. ¿Ya? También existe una diferencia. ¿Ya? Después vamos a ver la fórmula. Hay una fórmula que, en este caso, nos permite determinar, en este caso, basándolo en la diferencia que existe entre una dilatación que es de forma lineal, ya en el eje de la Y, con la otra que es en el eje de la X, con respecto al diámetro. Profesor, no son directamente proporcionales, pero hay una relación, ¿verdad? Exacto. No son directamente proporcionales, pero hay una relación que siempre se va a cumplir. ¿Ya? Una persona seguramente hizo el ensayo muchas veces con distintos largos, con distintos diámetros, y se encontró que al hacer los ensayos se generaba de cierta manera una equivalencia, ¿ya? Y se generó una relación. Después, más adelante en la materia les muestro cuál es la relación que existe, ¿ya? Pero existe una relación que es un valor que siempre se cumple, es como una constante, ¿ya? Y nos va a servir para determinar también los ejercicios y poder calcular en este caso las deformaciones sin tener que estar haciendo ensayo cada vez que imagínense, hacer ensayo cada vez que necesito calcular un material. ¿Ya? Nos volvemos locos haciendo ensayo y aparte perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Tomó todas esas, obviamente, resultados que se generaron en los ensayos, ¿ya? Poisson en este caso, y se dio cuenta en esta equivalencia, esta constante. Generó una fórmula donde en este caso incorporó esta constante y permitió determinar
el comportamiento de los materiales en base a una fórmula teórica que nos sirve para ya darnos cuenta que existe, en este caso, la teoría con la práctica, se pueden llevar a cabo y el resultado va a ser bien similar. ¿Ya? Obviamente va a haber una pequeña diferencia, pero esa diferencia no debe ser mayor a un 10%. Profesor, en ese sentido, si yo tengo una empresa constructora y necesito hacer un edificio de 23 pisos, yo tendría que hacer pruebas para asegurarme que el acero que me vendieron es el que corresponde. ¿O otra institución debería hacerla y posteriormente, si hubiera un accidente producto de un temblor o un terremoto, ellos serían los responsables? Mire, cuando uno compra acero o cuando uno compra el hormigón está normado. ¿Ya? El acero es en base a su norma, de acuerdo en este caso a ACTM, dependiendo en este caso donde se haya comprado, tiene su norma, generalmente ACTM. ¿Ya? Por tanto, si yo compro un tipo de acero, ACTM, por ejemplo, A36, es porque está cumpliendo con la norma ya ACTM A36. Pero usted No dijo debería la haber semana problema. pasada que el 55%, claro, Exacto. usted dijo el 55% de los aceros están fuera de esa norma. Entonces, ¿quién es responsable en caso de que Exacto. fallara o hubiera una fatiga por esfuerzo? Exacto, ¿por qué? Porque resulta que en el proceso es muy difícil controlar, en este caso, el resultado final. Por eso es que muchas veces, aun independiente, que la norma me dice, por ejemplo, las empresas que venden, en este caso, este hormigón preparado, ya que ellos certifican su hormigón, por ejemplo, H20 o H30, de por sí, cuando están construyendo, tienen que sacar una probeta. Y esa probeta la tienen que sacar ya al azar, de una parte. Eso en Sacan el la probeta hormigón. y una probeta de hormigón, y la tienen que ensayar y verificar si realmente está cumpliendo con la norma. ¿Ya? Eso estrictamente se requiere, porque se lo exige la norma, en este caso para eso es la norma chilena 427, que la tiene que ver con construcción antisísmica, ¿ya? Y todos Ya. los protocolos y procedimientos. ¿Ya? Y en los aceros no se cumple En eso. los aceros igual, en los aceros en este caso también existe una norma chilena, hay una, la 428, también se tiene que cumplir en los procesos de fabricación del acero, por ejemplo, para hacer las vigas, para hacer la estructura, los estanques, también se tienen que cumplir esas normas. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, Ya. también yo tengo que ensayar. Ya para hacer los estanques, por ejemplo, en la API 650, API 651, ¿ya? 653 con respecto al mantenimiento. Y ahí están todos los protocolos, las fórmulas y la clasificación y los tipos de acero que yo tengo que utilizar y los procedimientos para poder realizar la fabricación ya de esa estructura. Y tengo que cumplir esos protocolos. Correcto, profesor. Pero si usted dice que el 55% de los aceros no cumple la norma en Chile, ¿cómo podemos garantizar que un edificio va a tener la resistencia a los esfuerzos de un temblor? Desde el punto de Exacto. vista metálico, digamos, del acero. Sí, porque no están cumpliendo con la norma, significa que puede ser que estén fuera, en este caso, de los valores que se consideran, en este caso, en los cálculos teóricos. Pero por lo mismo que nunca se tiene que fabricar una estructura o fabricar cualquier tipo de componente considerando el máximo valor. Nosotros consideramos el mínimo valor de resistencia, en este caso, a la afluencia. Ya, por si acaso, por si llega a pasar esto. Ya, siempre el mínimo valor. Ok. Y aparte de considerar el mínimo valor de resistencia a la afluencia, nosotros siempre tenemos que sobredimensionar. Nunca tenemos que trabajar al límite. Si en el cálculo nos dice que el acero es de 6 milímetros de diámetro y tiene que ser un acero A36, yo no voy a trabajar los 6 milímetros de diámetro en un acero A36. Seguramente lo voy a trabajar con 8. ¿Ya? Si lo estoy trabajando con 6, estoy cumpliendo con la norma, pero nadie me asegura que el material no puede generarse una fatiga. ¿Ya? Porque hay condiciones externas que también influyen sobre y que obviamente no se pueden calcular. Entonces, es muy complejo el tema. En algunas máquinas, en algunos diseños de máquinas, profesor, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, los finlandeses
aparentemente el cálculo de estas personas, de esta empresa, era muy preciso. O sea, ellos decían, la máquina está calculada para 20 años, y efectivamente empezaban a haber fisuras en la estructura y empezaban a presentarse problemas de construcción. Sí, por eso sí, igual muchas veces uno se guía cuando compra un equipo, una máquina, se guía por el fabricante. Si es un fabricante alemán, holandesa, etcétera. O mexicano, por ejemplo, nosotros teníamos una máquina, una granalladora que era de origen mexicano, la máquina vivía fallando, ¿ya? Y era un problema de diseño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vivía quemando los motores y las turbinas. Y era porque el diseño, en este caso, de la máquina, le hacía que entrara granalla, en este caso, al motor. Filtraba granalla al motor. Y el motor se quemaba. Y la otra máquina, que era mucho más antigua, ¿ya? No le pasaba eso. No le pasaba ese problema. Y la máquina todavía estaba por garantía, nosotros lo llegaban los motores, en este caso por cantidades, para hacer en este caso las reparaciones, pero igual había un costo de mantenimiento de por medio. Una intervención que tenía que hacerse en la máquina y que obviamente tenía Tiempo de que cubrir tensión. la empresa y lo cubría la empresa, no lo cubría en este caso la empresa que nos vendía la máquina, ¿ya? Mientras que ellos solucionaban el problema de diseño, porque todavía estaba por garantía. Pero eso de repente pasa por ahorrarse plata, por ejemplo, en una máquina mexicana y no pagar muchas veces un 50% más en otra marca. Y ese 50% más a largo plazo se paga solo en las puras mantenciones. Sí. Otro ensayo, en este caso de resiliencia de materiales, es el ensayo de Charpy. Aquí tenemos dos tipos de ensayos muy similares. Este es bajo la norma ASTM E23. El ensayo Charpy y el ensayo ISO se diferencian solamente por la posición de la entalladura